¿Dispuesto su corazón para escuchar la palabra de Dios? Dios puede utilizar a cualquier instrumento para hablar a través de él, ¿no? Así es que pedimos la gracia y la sabiduría de Dios para poder hablar las palabras de él, no nuestras palabras ni lo que nos parece a nosotros, sino lo que Dios quiere comunicar, lo que Dios quiere enseñar y dar a conocer a su pueblo. Hemos venido estudiando el libro o la carta a los Hebreos. Y hoy estamos en el final de el capítulo 11, el capítulo que llaman el capítulo de la fe o de los héroes de la fe. Así es que vamos a retomar desde el versículo 30 hasta el verso 40. Dice así la palabra del Señor. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La fe. ¿Qué es la fe? Desde el primer versículo de este capítulo se anda mencionando o describiendo lo que es la fe. Y volvemos a repetirlo. La fe es poder confiar plenamente en la palabra de Dios. O sea, es una confianza incondicional en lo que Dios dice, en lo que Dios ha dicho a través de las Escrituras. Ahora, si no confiamos en lo que Dios dice, ¿en qué nosotros estamos confiando? Estamos confiando en lo que nosotros mismos pensamos, en nuestros propios pensamientos, en nuestro intelecto, en nuestras actitudes, en nuestros instintos. O sea que tenemos solamente dos opciones. O confiamos en Dios y en su palabra, o confiamos en nuestro propio camino. Y ese camino es el camino de la incredulidad. Y cuando creemos en Dios y creemos en su palabra, en lo que Él dice, estamos nosotros tomando el camino de la fe. Solamente tenemos esas dos opciones. No es que yo a veces le creo a Dios algunas cosas y otras cosas no le creo. No, eso se llama incredulidad. Creemos plenamente en lo que Dios dice. Y precisamente este capítulo 11 de Hebreos está ilustrando esa decisión de poder confiar en Él. Y nos plantea el ejemplo de muchos hombres de Dios de la antigüedad. Hombres que creyeron a lo que Dios les dijo. Lo arriesgaron todo. Estuvieron dispuestos a entregarlo todo. Hoy en día a veces muchos, para creer en Dios, piden señales, piden maravillas. Es que si Dios hace esto, entonces yo ahí sí creo en Dios. O si Dios me da aquello, entonces ahí sí creo en Dios. La verdadera fe
no pide señales. La verdadera fe no está pidiendo milagros. La verdadera fe es creer en lo que Dios dice, así nosotros no lo veamos. Recuerdan que el Señor Jesucristo le dijo a uno de sus discípulos, a Tomás, allí en Juan 20:29, le dice: Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. De tal manera, mis hermanos, que la fe se opone a la naturaleza humana, a la naturaleza del hombre, al sistema del mundo. Es contraria. A través de la fe aceptamos y recibimos lo que Dios ha dicho. Sea que lo entendamos o no. Sea que lo veamos lógico o no. A los judíos, hermanos, del primer siglo, el convertirse en cristianos les implicaba muchos conflictos. Perdía a sus amigos, perdía a su familia, perdía todos los privilegios que tenía allí en la sinagoga. Muchas veces perdía hasta su trabajo. La posición social se iba al piso. El respeto del resto de la comunidad desaparecía. Ya no podían participar en todas estas ceremonias y rituales que por siglos venían ellos celebrando. Así que podemos preguntarnos hoy en día, ¿qué te ha costado el ser cristiano? Esta epístola fue escrita para estos judíos que estaban tentados en mantener un pie en el judaísmo, en seguir las tradiciones, los ritos, y el otro pie en el cristianismo. Intentaban ellos recibir lo nuevo, pero sin querer dejar lo viejo. Y no podemos hacer eso. Para recibir lo nuevo tenemos que dejar todo lo viejo. Muy bien. Ahora, cuando estos hombres que son descritos aquí en estos últimos versículos de la carta a los hebreos, ellos decidieron entregarlo todo porque le creyeron a Dios. Ellos tenían un concepto claro de quién era Dios o de quién es Dios. Una teología correcta nos lleva a tener una fe correcta. Pero cuando hay una teología incorrecta, eso nos lleva a tener una fe también incorrecta. A través de la fe creemos en Dios, creemos en la obra del Señor Jesucristo y nos lleva a obedecer. Cuando tenemos un concepto claro y hemos conocido realmente quién es Dios por medio de el Señor Jesucristo, eso nos lleva a obedecer, mis amados. Y podemos confiar plenamente en ese Dios que hemos conocido. Es un Dios que no miente, un Dios que no se equivoca, un Dios que no puede errar, un Dios que nunca ha sido derrotado ni puede ser derrotado, un Dios único y excelso. Y en ese Dios podemos nosotros confiar plenamente. Si tenemos un concepto diferente de Dios, un Dios que no está aquí en las Escrituras, pues hermano, nuestra fe también estará chueca. Y estaremos caminando es por lo que vemos, caminando por vista. Así como le sucedió ¿a quién fue? ¿Al apóstol? Que acabamos de leer, a Tomás. Hasta que no meta yo mi mano allá en su costado y mis dedos allá en su mano, no voy a creer. Así que la fe se basa en ese conocimiento que yo tengo de Dios. Muy bien. Ahora, mis amados, esa fe requiere valentía, requiere valor, requiere arrojo. Es fácil creer en Dios cuando las cosas van bien.
Cuando decimos estamos siendo bendecidos, tengo salud, tengo dónde vivir, tengo un buen trabajo y las cosas están bien. Es fácil tener fe en esas circunstancias, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen los conflictos, ¿cómo nosotros reaccionamos frente a un desastre, frente a la persecución, frente a personas que nos ridiculizan? ¿Seguimos firmes? ¿Seguimos sin vacilar? La fe es esa fuente de valentía. De ahí es que nosotros sacamos el valor. No es que seamos valientes porque tenemos una gran fe. No, es porque tenemos fe. Es que podemos ser valientes. Fíjese que Moisés se enfrentó al rey, al faraón, al más grande de esa época, con valentía. Y aquí el autor de esta carta nos presenta también otros modelos de hombres y de mujeres de fe. Muy bien. Y vamos a ver en tres puntos básicamente con respecto a estos versículos. El primero, la fe se conquista en las luchas. La fe conquista en las luchas. Demuestra esa valentía en las luchas. La vida es una lucha. La vida es una lucha permanente, es una lucha constante. Y el camino de Dios es bien diferente al camino del hombre. Y mientras estemos nosotros aquí en la tierra como creyentes, vamos a tener ese conflicto y esa lucha entre obedecer a Dios o seguir nuestros propios caminos. Y eso implica una lucha. La mayor lucha que tenemos no es con los demonios, porque esos en el nombre de Jesús se van. La mayor lucha que tenemos es la lucha interna en nosotros mismos, en obedecer la palabra de Dios o seguir la corriente del mundo. Y esta lucha tiene un arma que es muy eficaz, que se llama la fe. La fe. Por eso, mis hermanos, por tener esa fe en el Señor, es que vienen muchas luchas. Pero también, por esa misma fe, nosotros podemos enfrentar, hacerle frente a esas luchas y conquistar y vencer. Importantísima. Bueno, y aquí el autor nos plantea varios ejemplos. Veamos lo que dice el verso 30. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ustedes recuerdan allá en el Antiguo Testamento cómo se describe la toma de Jericó. Jericó era una ciudad amurallada. Generalmente esas murallas eran unas murallas muy altas y unas murallas muy gruesas, más o menos pues, del tamaño de una vía normal de tránsito. Eran bastante amplias. Y era una ciudad que quedaba cerca a la desembocadura del río Jordán. Era una ciudad fronteriza, estratégicamente ubicada. Así que para esa época esta ciudad era inexpugnable. ¿Cómo podían conquistarla? Si estaba guardada, si estaba protegida. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel, por causa de su rebeldía, de su permanente queja, de su idolatría, cuando salió de Egipto permaneció. Dios hizo permanecer al pueblo por 40 años en el desierto. El tiempo en que toda esa generación que salió de Egipto, a excepción de Josué y Caleb, murieron en el desierto. Un viaje que requería unas cuantas semanas, duró 40 años. Y durante ese tiempo en las escrituras no encontramos ninguna mención
durante ese tiempo de algo de fe. Parece que el pueblo no creía. Por eso tuvo que morir todo en el desierto. Pero a partir de este hecho, cuando Dios le dice a Josué que tiene que ir a conquistar la tierra prometida, y el primer hecho con que se encuentran, la primera dificultad con que se encuentran es esta ciudad fortificada, Jericó, y Josué comunica esto a todo el pueblo. ¿Sabe qué sucedió con ese pueblo? Le creyó a Dios. E hicieron exactamente lo que Dios les dijo que hicieran. Ustedes recuerdan que Moisés había enviado a 2 espías, ¿cierto? Para reconocer la tierra, 12. 10 de ellos vinieron y dieron un informe que no era del todo mentira, era cierto porque había murallas grandes en las ciudades amuralladas, había gigantes, era cierto, pero ellos dieron un informe negativo e hicieron que en el pueblo entrara un espíritu de temor. Estaban todos asustados. Mientras que Josué y Caleb trajeron el mismo informe, pero diciendo, Dios lo va a hacer, Dios nos va a entregar esa ciudad. Y Moisés tuvo que reprender allí al pueblo, allí en Deuteronomio capítulo 1, versos 28 al 30, para los que les gusta estudiar. Así que realmente el problema o la situación no era Canaán, sino era la incredulidad. El pueblo de Israel vivió en incredulidad. Y la única manera de que el pueblo tomara las promesas de Dios es que el pueblo las creyera. Después Dios utilizó al ejército de Israel para terminar de conquistar la tierra prometida. Pero Jericó era el primer paso para que le creyeran a él. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? El pueblo tenía que marchar alrededor de la ciudad. ¿Sí? Tenían que hacer formar a los sacerdotes. Los sacerdotes debían llevar cuernos de carnero. El arca iba delante de ellos. Y durante 7 días tenían que dar una vuelta a la ciudad, la parte externa. Y el 7º día tenían que dar 7 vueltas. Y cuando terminaran esa última vuelta, los sacerdotes tenían que tocar los cuernos de carnero y todo el pueblo debía gritar, ¿cierto? Entonces los muros de Jericó caerían. Ustedes lo ven allá en Josué capítulo 6. ¿Y qué hizo el pueblo? Obedeció, hizo exactamente lo que Dios les había mandado a través de Josué. Y las murallas de Jericó cayeron, mis hermanos. Ahora, ¿militarmente esto exigía algo? Pues no exigía nada. Pero psicológicamente sí exigía una cantidad de valor. Esto parece lógico. ¿Cómo es que nos ponemos a dar vueltas aquí a esta ciudad durante 7 días? Pero ellos le creyeron a Dios, tuvieron el valor de creerle a Dios. De pronto ese plan, muchos no lo entendieron. Incluso los mismos habitantes de Jericó que estaban allí, dirían, estos están locos, mire, dándole vueltas a la ciudad. Pero Dios se encarga de derribar el orgullo del hombre para que nosotros podamos creer en él. ¿Tuvo que pelear el pueblo de Israel? No, tuvo que creerle a Dios, obedecerle a Dios, y Dios hizo lo demás. La fe siempre parece necia a los ojos del mundo. La fe siempre parece necia a los ojos del mundo. Y en ese momento
durante esos 7 días, no hubo quejas. Entonces no hubo ninguna queja registrada en la escritura. No hubo ninguna duda. Creyeron, este pueblo creyó e hizo lo que el Señor les dijo, fueron obedientes. Dios se deleita en matar el orgullo del hombre. ¿Cómo les parece? ¿Acabó con el orgullo de Jericó? ¿Acabó con el orgullo de Jericó? Haciendo que los muros cayeran de un modo que uno dice, oiga, ¿pero cómo? Y hoy los científicos hacen pruebas de sonido y de gritos y de cosas, a ver cuál fue la intensidad del sonido y si fue por la vibración, y una cantidad de cosas. Nosotros sabemos que Dios lo hizo, porque el pueblo creyó a la palabra de Dios. Ahora, ¿tenía el pueblo que enorgullecerse de algo? ¿Hizo el pueblo algo extraordinario para que eso sucediera? Tampoco. Simplemente obedecieron. Obedecieron. Ellos no podían atribuirse el mérito a sí mismos, sino el mérito es de Dios. Y todo lo que esperaba Dios de ellos era que le creyeran y que fueran obedientes. Por eso este versículo dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Y aquí hay una fe que algunos autores llaman una fe que se arriesga. El pueblo estaba dispuesto a arriesgarlo todo. ¿Por qué? Porque creían en Dios, porque creían en esa instrucción divina que Dios les había dado y ellos obedecieron. ¿Qué tanto nosotros creemos y obedecemos a las instrucciones de Dios a través de su palabra? ¿Qué tanto creemos? Fíjese que nuestra obediencia está demostrando nuestra creencia. ¿Realmente le creemos al Señor? ¿Creemos en sus palabras? ¿Creemos en lo que Dios ha declarado y que está escrito? ¿Estamos dispuestos a arriesgarnos? ¿O queremos estar en un lugar más bien seguro haciendo lo que nosotros nos parece? ¿Se ha arriesgado en la vida cristiana? ¿Cuáles son los obstáculos que está enfrentado en la vida cristiana? ¿Cuál ha sido su Jericó? ¿Ha tenido oposición por ser cristiano? ¿En su familia? ¿En su trabajo? A veces para algunos cristianos el Jericó puede ser la apatía. Ay, no sienten ganas de nada. Para otros puede ser el ridículo, es que yo no digo que soy cristiano porque corre en riesgo mi trabajo, me van a ridiculizar, me hacen bullying. ¿Cuál es nuestro Jericó, mis amados hermanos? ¿Qué cosa es nuestro Jericó? Donde Dios nos ha dicho, haz esto o aquello, y nosotros hemos decidido hacer lo que a nosotros nos parece. Si nosotros realmente confiamos en Dios y demostramos nuestra confianza permaneciendo, continuando, haciendo lo que el Señor nos ha mostrado que hagamos, los muros, tarde o temprano, caerán. Estamos cantando hoy. Yo pensé que caían hoy, no es que hasta ahora dio la primera vuelta. Y no se trata de que ahora vamos a repetir, ¿no? Tenemos un problema y nos ponemos a darle 7 vueltas al problema. Estas son especificaciones precisas para un momento preciso en la historia del pueblo hebreo. Y la enseñanza es que podemos nosotros estar plenamente confiados en las instrucciones y la palabra que Dios tiene para nosotros en un momento
determinado. Los muros caerán, los obstáculos serán quitados tarde o temprano si nosotros somos obedientes a lo que el Señor nos ha mandado que hagamos. Si Él ha determinado que caigan, que vamos a ver más adelante que hay cosas que no van a ser quitadas. Muy bien. El segundo ejemplo que tenemos aquí de una persona valiente es una mujer, Rahab. Versículo 31 dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Por qué una prostituta está en el salón de la fama, de la fe? ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué? Era prostituta. Prostituta. Gentil. Cananea. Y más específicamente era amorrea, y Dios había mandado destruir a los amorreos. Fuera de esa mujer, para esa época, donde las mujeres estaban en una posición social inferior a la de los hombres. Pero Dios es soberano y su gracia está para todos, hombres y mujeres, sea la posición social que tengan, sea su condición la que sea. Ahora, Rahab no tenía más conocimiento que el que todos los demás habitantes de Jericó tenían. Ella había escuchado y el pueblo había escuchado lo que Dios estaba haciendo con Israel y que era el pueblo de Dios. La diferencia entre Rahab y los demás habitantes de Jericó fue que Rahab creyó. Le creyó a Dios. Creyó que Israel era el pueblo de Dios. Mientras que los demás fueron incrédulos. ¿Y qué dice la palabra? Desobedientes. No quisieron conocer al Dios de Israel. Rechazaron todo lo que ellos habían escuchado de Dios. Y fuera de eso, querían matar a los espías que venían de parte de Israel. ¿Pero qué hizo Rahab? ¿Qué dice la palabra? Que recibió a los espías en paz. En paz. Así que por esa fe, tanto ella como su familia fueron salvados, fueron cuidados, tuvieron vida, mientras que el resto de los habitantes, por su desobediencia y su incredulidad, murieron. Fíjemos a dónde nos lleva la desobediencia y la incredulidad. Ahora, el que los cananeos fueran destruidos era algo que Dios había decretado. Pero uno dice, ¿pero por qué Dios manda que todo un pueblo desaparezca? ¿Por qué la desaparición de un pueblo determinado puede ser ganancia para la humanidad? Y en estos tiempos que se habla tanto de esas cosas, de inclusiones y cosas de esas, pero aquí en la palabra, ¿sí?, Dios mandó eso. ¿Por qué? Porque este pueblo era un pueblo depravado, era un pueblo idólatra, era un pueblo lleno de maldad. Eran conocidos por sus prácticas extravagantes en la parte de perversión sexual. Era un pueblo cruel. Y Dios los eliminó. Ellos mismos estaban buscando el juicio de Dios a través de lo que ellos hacían. Mis amados, en este tiempo no estamos muy lejos de las mismas condiciones de este pueblo. La perversión del hombre ha crecido tanto, la maldad del hombre ha crecido tanto en todos los aspectos, que lo que está pidiendo esta humanidad es el juicio de Dios. Y el juicio de Dios es cosa seria. Pero nosotros, de la misma manera como Rahab, en medio de esa generación perversa, podemos creer y estar seguros
en quién hemos creído, conocer al Dios de Israel. Así como lo menciona Rahab, allá en Josué capítulo 2, verso 11, dice, yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Y en medio de esa sociedad corrupta, esta mujer recibió en paz a estos espías que venían de Israel. Muy bien. Así que ella fue una mujer valiente. Fue una mujer valiente. Así que no solamente por esa fe se salvó ella misma, ojo, sino salvó a toda su familia y fuera de eso recibió honra. Recibió honra. Rahab fue la madre de Boz. ¿Se acuerdan de Boz? El que se casó con Ruth. Dice, ¿se acuerdan quién era Ruth? La tatarabuela ¿de quién? De David. O sea, Rahab fue ascendiente del Señor Jesús. ¡Wow! Sí, míralo allá en Mateo capítulo 1, verso 5. Muy bien. Miremos qué dice el verso 32 y 34 del capítulo 11. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Wow. 6 hombres se mencionan acá. No aparecen en orden cronológico, no. Pero todos en alguna medida tuvieron liderazgo. Algunos fueron gobernantes, otros jueces, otros profetas, reyes. Pero fijémonos que aquí a ninguno se está exaltando por su oficio, es que ese fue el rey. ¿Por qué se está exaltando aquí a estos hombres? Por lo que lograron a través de la fe. De la fe. ¿Y cuál es el primero que se menciona? Gedeón. Vamos a hacer un pequeño repaso para recordar un poquito la historia del Antiguo Testamento. ¿Quién era Gedeón? Gedeón fue un juez de Israel, fue un líder militar. Él organizó un ejército de 32,000 hombres para luchar contra los madianitas y contra los amalecitas, para evitar que Israel cayera en manos de ellos. Pero ¿qué hizo Dios? Dios le dijo, son muchos los que van a pelear, así es que reduzca el ejército. ¿Y cuántos quedaron? 10,000. Quedaron 10,000 guerreros. Y Dios le dijo todavía muchos. Bájale. Y recuerdan que pusieron a todos a beber agua, todo el ejército, y escogieron a unos que bebían particularmente el agua de alguna manera. Así que quedaron solamente 300 hombres. ¿Cuántos eran los enemigos? ¿Qué dice Josué 7:12? Dicen que eran como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Era una cantidad de ejército, un ejército muy grande. ¿Y saben cuáles las armas que tenía Gedeón y esos 300? Ellos solamente tenían trompetas y cántaros, vasijas de barro. Y en esas vasijas de barro tenían antorchas, tenían teas. ¿Y qué sucedió, mis amados? Dios derrotó a ese ejército innumerable, ¿sí?, con unos cuantos hombres. Sin el poder divino no se hubiera podido conquistar nada. Desde el punto de vista humano, mirad, ese tipo está loco.
van a masacrarlos, van a volverlos una nada. Pero desde el punto de vista de la fe, ellos creyeron, obedecieron y vieron cómo el poder de Dios se manifestó. Bueno, muy bien. Habla también de quién más? De Barak. Barak. Barak se encuentra mencionado allí en el capítulo 4 y 5 de Jueces, y lo mismo aquí en este texto de Hebreos. Realmente de Barak no se conoce mucho, no se sabe su pasado, no se conoce su formación, pero lo que hizo Dios fue que prometió que por medio de Barak traería liberación al pueblo de Israel. ¿Mm? Recuerdan que en ese tiempo estaba como juez o jueza Débora. ¿Se acuerdan de Débora? ¿Sí se acuerdan que era también profetisa? Y que ella le trajo la palabra de Dios a Barak, que él daría liberación de Jabín. Jabín era el rey de los cananeos, ¿sí? Y el comandante de ese ejército cananeo se llamaba Císara, y tenía un ejército muy grande. Este rey se ufanaba y este comandante se ufanaban de que tenían un ejército muy grande, dice con 900 carros de hierro. Lo podemos equiparar en esta época a tanques de guerra. 900, hermano. ¿Ah? 900. ¿Y qué le dijo Dios a Barak? Le dijo, vas solamente a reclutar o a recoger soldados de dos tribus, de las tribus de Neftalí y de la tribu de Zabulón. El resto de las tribus déjelas quieticas. ¿Mm? Pero ¿cómo, si podemos tener un ejército más grande solamente con los guerreros de dos tribus vamos a salir a pelear? Sí. Barak le creyó a Dios y Dios lo respaldó. Lo envía a que vaya al monte Tabor. ¿Mm? Y cuando Císara, ¿recuerdan que leímos esta mañana ese texto? Allá en Jueces capítulo 4. Cuando Císara se da cuenta de que está allí, va a atacarlos. ¿Mm? Y dice la palabra que Dios desbarató el ejército de Císara. Jueces 4:15 dice, ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Císara a filo de espada con todos sus carros y su ejército. Wow. Barak obedeció a la palabra de Dios y Dios le dio la victoria, porque fue un hombre valiente. A los ojos del mundo, esto hubiera sido una masacre. Hubieran acabado con esos 300 soldados que llevaba, perdón, 300 no, ¿cuánto dijimos? 10,000, 10,000, 300 eran los de Gedeón, 10,000 hubieran acabado. ¿Mm? O sea que el Señor peleó esa batalla por su pueblo. ¿Mm? Y fuera de eso, permitió también que fuera una mujer la que matara a Císara. ¿Mm? De modo que Barak no tenía de qué enorgullecerse, decir si es que fui yo. No fuera eso, fue una mujer. ¿Mm? Para darle total y plenamente la gloria al Señor. Barak creyó, Barak obedeció. ¿Mm? A él no le importaba que le dieran o no le dieran el mérito. ¿Ustedes de los que les gusta que le digan y creen el mérito? ¿De cómo sirve de bien en la iglesia? ¿De cómo predica de bien? ¿De cómo es de buena persona? ¿Mm? Nos gusta, ¿no? Nos gusta que nos acaricien el ego, que nos lo suban. Pero Dios se encarga de desbaratar esos egos, hermano. ¿Mm? Aquí no tenía Barak absolutamente nada de qué enorgullecerse. Nada. Reconoció que todo la honra y la gloria pertenecían
al Señor. ¿Mm? Tuvo una fe valiente y conquistó reinos. Otro hombre que nos mencionan acá es Sansón. ¿Mm? Fíjense que a Sansón se le recuerda más que todo es por su fuerza física, más no por su fe. ¿Mm? Sí, sabemos que fue inmaduro, sabemos que fue egocéntrico, ¿Mm? Pero lo que Dios le había dado, lo creyó. Fue finalmente un hombre de fe. Él sabía que la fuente de su poder era Dios y que su cabello apenas era un símbolo de esa fuerza que venía de parte de Dios. También Sansón fue juez en Israel y recibió el encargo de pelear, de destruir a los filisteos, que en ese tiempo estaban reinando sobre Israel. Y finalmente Sansón hizo lo que Dios le había llamado a hacer, salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y antes de que naciera, Sansón ya le había dado la promesa a sus padres, ¿cierto? Muy bien. Y Sansón creyó. A veces estamos tentados a juzgar, ¿cierto? Es que ese Sansón sí. Juzgamos las debilidades. Pero fíjese lo que Dios está haciendo acá. ¿Qué está haciendo Dios acá? Está elogiando la fe de Sansón. Muy bien. ¿De quién más nos habla acá? De Jefté, ¿cierto? Jefté también fue otro de los jueces de Israel antes que Sansón. ¿Mm? Y Jefté tenía el encargo de someter a los amonitas, que era otro pueblo enemigo de Israel. ¿Mm? La embarró también Jefté. ¿Se acuerda que hizo un voto? Si Dios me da la victoria, voy a ofrecer a la primera persona que salga a recibirme en mi casa. ¿Quién salió? La hija. Wow. A veces se hacen también promesas a la ligera y después tenemos que arrepentirnos, ¿cierto? Y a pesar de esa necedad, de ese voto que hizo a las carreras, la confianza de Jefté estaba realmente en el Señor y su poder provenía del Señor. Lo vemos allá en Jueces capítulo 11 del verso 30 al 32. ¿Mm? Muy bien. Aquí vemos que hasta las personas de fe se pueden equivocar, cometen errores. Pero Dios honró la fe de Jefté. Muy bien. ¿De quién más nos habla este texto? De David, ¿cierto? Que es uno de los personajes prominentes allí en el Antiguo Testamento. Su confianza en el Señor comenzó desde que era un niño, desde que cuidaba las ovejas de su padre. Se entrenó matando leones, matando osos y posteriormente al gigante, a Goliat. ¿Mm? Y David se enfrentó en una plena confianza contra este gigante. Había una plena certeza en él de que el Señor le daría la victoria. ¿Mm? De que el Señor lo respaldaría en aquello a lo cual lo había mandado a realizar. Y fue un hombre valiente. ¿Mm? Valiente, ¿por qué? Porque confió en Dios y obedeció, hizo la voluntad de Dios. ¿Qué tan valientes somos? ¿Qué tan valientes somos? ¿Estamos dispuestos a ir y hacer la voluntad de Dios en nuestro quehacer diario? ¿En nuestra relación con nuestra esposa? Pues es que ella me impacienta. Me impacienta con lo que me dice, me impacienta con lo que hace o con lo que no hace. Mis hijos, y es que me sacan la chispa, me sacan de quicio. Llego cansado del trabajo y no me dejan descansar. ¿Qué tan valientes somos, mis hermanos? ¿Qué tan valientes somos? Habla de otro hombre, un profeta,
Samuel, aunque no era guerrero, pero era profeta. Pero él peleó una batalla igual que los otros guerreros que acabamos nosotros de mencionar. Tuvo una lucha tremenda contra la idolatría y contra la inmoralidad en medio de una sociedad contaminada, en medio de una sociedad corrompida. Tuvo que tener valentía para hablar acerca de Dios, para hablar acerca de las verdades de Dios. Y a veces sus oponentes más feroces no fueron los filisteos, ni los amorreos, ni los amonitas. Los oponentes más serios que tuvo Samuel fue gente de su propio pueblo. Gente de su propio pueblo. A veces se requiere más valentía para enfrentar a los amigos que a los enemigos. Samuel experimentó una presión social muy fuerte, muy fuerte. ¿Estamos nosotros dispuestos a enfrentar esa presión social? Diciéndole al pan, pan y al vino, vino, hablando las verdades de Dios. Hoy en día que no se puede decir que la homosexualidad es un pecado. Hoy en día que no podemos decir que eso de la ideología de género es un gran engaño y es una gran mentira. Podemos afirmar verdades totalmente absolutas, que Dios creó a hombre y mujer, no creó sexos intermedios ni diferentes. ¿Somos valientes para declarar esas cosas así nos cueste? ¿Hay esa valentía en nosotros? ¿Estamos dispuestos a predicar el evangelio del reino de los cielos? Samuel desde pequeño comenzó a servir en la presencia del Señor. Y se mantuvo sirviendo siempre. Fiel a Dios durante toda su vida. Le creyó y confió en Dios. Gobernó, profetizó en fe. Le creyó a Dios. Ahora, aquí no se menciona más nombres de otros profetas. Porque ¿qué dice el autor? Es que no alcanzaría el tiempo para mencionarlos a todos. Pero fueron hombres y mujeres fieles a Dios. Le creyeron a Dios. Creyeron en su directriz, creyeron en sus palabras. Y ellos fueron fieles a Él. Fueron fieles. ¿Qué tan fieles somos nosotros? ¿Qué tan fieles nosotros hemos sido al Señor? Ellos aceptaron con gozo, con alegría la misión a la cual Dios los había enviado. Y le creyeron a Dios y le obedecieron. Y obtuvieron muchas victorias. Porque creyeron. Porque fueron valientes. La fe les produjo esa valentía. Muy bien. También el versículo 33 y 34 habla de aquellos que cerraron bocas de leones. ¿A quién se estará refiriendo ahí? A Daniel, ¿cierto? Y apagaron fuegos impetuosos. A Sadrach, a Mesach y a Abednego, ¿cierto? Mis amados, ellos estaban dispuestos a creerle a Dios, sea que fueran salvados del fuego o no. Porque a veces nosotros queremos condicionar a Dios. Yo le creo a Dios si el resultado va a ser este o aquello. Muy bien. Veamos el segundo punto. El permanecer, segundo punto. Permanecer en el sufrimiento. Veamos los versículos 35 al 38. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados,
aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Wow. Algo que no nos gustaría escuchar, ¿cierto? Porque a veces nos gusta escuchar de que la vida cristiana es solo un colchón de rosas. De que si usted se vuelve cristiano, todo se le va a arreglar. Y eso es una gran mentira. No es así, mis amados hermanos. Cuando nosotros reconocemos por la gracia del Señor nuestra necesidad de Cristo, la necesidad de ser salvos, nos ponemos en completa oposición al sistema del mundo y a su gran gobernante Satanás. Vamos en contra de todo, de todo. Y ahí es cuando comienzan los problemas. Vamos nadando en contra de la corriente. ¿Usted alguna vez se ha mandado a un río a nadar? ¿Nunca ha nadado en un río? Bueno, para los que han nadado en un río, es fácil nadar con la corriente, ¿cierto? Ahí lo lleva uno. Incluso ni siquiera uno tiene que hacer esfuerzo. Con flotar, solamente el río lo lleva. Ese es el río de la corriente del mundo. ¿A dónde conduce ese río? Finalmente al juicio y al infierno. Pero el cristiano va nadando en contra de la corriente. Nadando en contra de la corriente. ¿Recuerdan a Elías? Dios por medio de Elías le dio nuevamente vida al hijo de la viuda de Sarepta. Y después Eliseo, el sucesor de Elías, también hizo lo mismo con el hijo de la mujer, Sunamita, ¿recuerdan? O sea que estos profetas y estas madres le creyeron a Dios para la resurrección. Le creyeron a Dios. Estas dos madres, la viuda de Sarepta y la mujer Sunamita, le creyeron a estos dos profetas. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Esta. Nosotros creemos a esta palabra, mis amados hermanos. Estas mujeres sufrieron por un momento la pérdida de un hijo. Pero ese hijo nuevamente tuvo vida. Ahora, fue para estas dos mujeres. Eso no significa que Dios siempre va a obrar de la misma manera. Fíjese que aquí dentro de las aflicciones que se menciona este capítulo, fueron a veces incluso dolores que permanecieron mucho tiempo. Estás experimentando un dolor por mucho tiempo, una prueba por mucho tiempo, una dificultad en la cual usted dice, oiga, yo no sé qué hacer, no puedo escapar. ¿Por qué Dios permite que su pueblo se encuentre metido en estas luchas? Y a veces Dios permite esas cosas, mis hermanos, que su pueblo esté en medio del sufrimiento. Pero ¿sabe algo de lo cual podemos estar totalmente seguros? Dios dará la victoria. Dios dará la victoria. Eso lo tenemos garantizado. Dios lo ha dicho así. Así que a veces se requiere de más valor para mantenerse allí en medio de la dificultad, para mantenerse allí en medio de la prueba, que estar uno mirando a ver con quién pelea, ¿cierto? A veces se necesita más valentía para permanecer quietos en medio del sufrimiento, para esperar ahí en Dios, para estar en medio de la aflicción.
A veces no se puede evitar esa aflicción, otras veces sí. ¿m? Pero para la persona que ha creído en Dios, para esa persona de fe, ¿m? no va a comprometer su fe, no va a comprometer lo que Dios ya ha dicho, su palabra, su palabra. El mundo le puede ofrecer muchas salidas fáciles, pero la salida la da Dios. ¿Usted ha sufrido por la palabra de Dios? ¿Y se ha mantenido firme en él? ¿Ha sido alguna vez torturado? ¿Vituperado? Pero fíjese lo que dice aquí de estas personas. Dice, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Acepto lo que Dios me dé, así sea terrible, así sea lo más doloroso, la aflicción más grande, ¿sí? En vez de tomar lo que el mundo me quiere ofrecer. Porque confiamos en lo mejor que tiene Dios. Y eso se da por medio de su resurrección. Wow. Ahora, mis hermanos, aquí habla también de tormentos, ¿cierto? De atormentados. De atormentados. Y esta palabra se utilizaba en el griego también para describir tambor. Tambor. Y parece que esa era una forma de tortura, que tomaban a la víctima y la extendían sobre un instrumento largo semejante a un tambor, y allí comenzaban a darle garrote, palo y garrote hasta que esta persona moría. Eso era atormentados. ¿Mm? Y como cristianos, mis amados, tenemos que estar dispuestos, ojo, estar dispuestos a recibir golpes e incluso a morir antes de comprometer nuestra fe, antes de fallarle a Dios. Tenemos que estar dispuestos a eso. No podemos sacrificar nuestro futuro por algo pasajero. Esta gente prefirió morir porque sabían que Dios los iba a resucitar un día. Soportaron, mis hermanos, tuvieron angustia mental, tuvieron estrés, dolores físicos, dice la palabra vituperios y azotes. Recuerden a Jeremías, lo afectaron emocionalmente muchísimo y también físicamente. ¿Por qué se llama el profeta llorón? No lloraba por su sufrimiento, sino por el dolor de ver a un pueblo apartado de Dios. Un pueblo que había rechazado a Dios. Soportó y continuó soportando. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, porque le creyó a Dios. ¿Recuerdan lo que dice la tradición con respecto a Isaías? Parece que Isaías fue aserrado, fue cortado en dos. Lo asesinaron, lo mataron, hermano. ¿Por qué? Porque estaba predicando en contra de ellos. Porque les estaba diciendo la verdad de lo que Dios quería que ellos escucharan y que se arrepintieran. Posiblemente algunos de nosotros sufriremos estos vituperios y estos dolores por causa de la predicación del Evangelio. Pero recuerdan lo que dije en el Génesis de Abel. Aún la sangre de Abel continúa hablando después de muerto. Y la sangre de estos hombres, de estos profetas, continúa hablando hoy después de muertos. Ahora, son muchos los sufrimientos que se mencionan en estos versículos, así como las conquistas y las victorias que hablan los versículos anteriores. Y tanto los unos como los otros
son válidos para los cristianos hoy en día. Bien sean victorias o bien sean sufrimientos, porque estamos dispuestos a soportarlo, porque hemos creído en el Dios de dioses y en el Señor de señores. Con valentía lo podemos hacer, con valor lo podemos enfrentar, porque su palabra es verdad, porque sabemos lo que nos espera, sabemos nuestro futuro. El autor de Hebreos dice, el mundo no era digno de estas personas. No era digno. El mundo sería juzgado, el mundo sería castigado por todo lo que hicieron con ellos, mis amados. Por todo el sufrimiento, por todo el dolor que les causaron. Pero ellos también recibirían su recompensa, los que fueron vituperados, asesinados. En Cristo, la resurrección y la vida eterna. Junto con Pablo, ¿se acuerdan que Pablo afirmó allí en Romanos? Dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y lo mismo lo que dice el apóstol Pedro allí en su primera carta en el capítulo 1, verso 4. Dice que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para nosotros. Para nosotros. Ahora, Dios no promete liberación a todos sus santos de los sufrimientos. Que Dios me libre de todos los sufrimientos, Dios no promete eso. El mismo Señor Jesús dice, mire, ustedes en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y Pablo también afirma allí a los Corintios en el capítulo 7 de su segunda carta, verso 14. Dice, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. En medio de la tribulación, que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Que en medio de la dificultad, esa fe en la palabra de Dios, esa certeza absoluta en lo que Dios dice, que es, que se cumplirá y que permanecerá siempre, debe ser una realidad en nuestras vidas. Muy bien, y número 3, miremos lo que dice el versos 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Estos hombres y estas mujeres fueron hombres que pudieron también contar con la salvación de Dios por medio del Señor Jesucristo. La verdadera fe, escúcheme bien, la verdadera fe tiene la valentía de confiar, de contar, de esperar la salvación del Señor. Estos hombres tenían una esperanza por las promesas de Dios. Aunque sabían muy poco de cómo sería, no sabían el tiempo, no sabían cómo sería el medio que Dios utilizaría para esa salvación, pero ellos sabían que vendría un día en que esa salvación sería una realidad. Confiaban en las promesas de Dios, en lo que Dios les había dicho. Sabían que algún día Dios haría lo necesario para que también ellos fueran redimidos, para que ellos pudieran ser salvos y ser recompensados. Así que lo que sucediera en ese momento, no importa lo que pase, no importa lo que pase acá, me espera la corona de vida que Dios ha prometido a todos aquellos que le aman. Y dice de estos hombres que no recibieron lo prometido, pero que alcanzaron
buen testimonio mediante la fe. ¿Mm? Y fíjese que su fe no estaba puesto en algo que se cumpliera ya. Es que yo tengo fe, pero yo quiero que las cosas se den ya. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. No. Estas promesas de Dios vendrían a darse miles de años después, a través de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y ahí es donde se prueba la fe, mis hermanos, y donde más importa, en el hoy, esperando esa futura promesa. ¿Cuál era esa promesa para ellos? Un redentor, un Mesías, por medio del cual ellos serían justificados. Justificados. Miremos lo que dice Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Wow. Así que desde Enoc hasta los profetas, todos estos, mis hermanos, tuvieron una fe valiente, una fe que le creyó a Dios y que esperaban en una salvación final. ¿Usted está seguro de su salvación? ¿Estás seguro de su salvación? Tenemos que estar seguros de nuestra salvación, porque Dios lo ha dicho, porque reconocimos nuestra necesidad de Él y Él es ahora nuestro Señor y nuestro Salvador. Muy bien. Ahora, recuerdan que hemos hablado de que muchos de estos hombres no recibieron la promesa más cercana, que era la promesa de la tierra. Algunos de ellos tuvieron victorias terrenales, otros no. Otros no tuvieron victorias terrenales, mis hermanos. A algunos esa fe los salvó de la muerte. Y en otras ocasiones esa misma fe los llevó a la muerte. Independientemente. No importa. Pero sabían que Dios había provisto para ellos, como dice aquí, alguna cosa mejor. ¿Y cuál era esa cosa mejor? ¿Sabe cuál es esa cosa mejor? Ahora, Dios también ha provisto alguna cosa mejor para nosotros. Para quienes estamos bajo ese nuevo pacto. ¿Qué es lo que tiene Dios? Que nos va a perfeccionar a todos. Fíjense que dice que no los iba a perfeccionar aparte de, no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esa perfección va a ser una perfección para todos, por causa de la misma obra, de la obra del Señor Jesucristo. Se completa, se perfecciona. Para ellos era algo que veían en el futuro. Para nosotros es algo que vemos en el pasado. La obra del Señor Jesucristo es un hecho histórico. Y esta gente no fue gente de segunda clase. Fueron gente que le creyeron al Señor. Aunque su salvación no se completó cuando ellos estaban vivos, pero la esperaban aún después de muertos. Creyentes que le creían a Dios. ¿Lucharon? Sí. ¿Sufrieron? Sí. Pero contaban con esa
salvación. Qué valentía de estas personas, oye. Le creyeron a la palabra de Dios. Y eso es lo que cuenta para Dios. Ojo, lo que cuenta para Dios es que usted le crea. Crea a su palabra. ¿Mm? Esta gente no tenía mucha luz. Nosotros tenemos hoy en día mucha más luz de lo que ellos tenían. Así es que es más responsabilidad de nosotros tener más fe. ¿Qué tanta fe tenemos? Por eso, vuelvo y repito lo que dijo el Señor Jesucristo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mi amado, ¿qué tanto creemos nosotros a la palabra de Dios? ¿Qué tanto realmente creemos a la palabra de Dios? La palabra profética más segura. ¿Estamos creyendo lo que Dios dice en su santa palabra? Palabras sagradas de Dios para nosotros. ¿O estamos solamente creyendo lo que nos conviene? El llamado hoy es a que podamos nosotros creer plenamente en la palabra de Dios. Y al creer en su palabra, obedecer a esa palabra de Dios. En medio de los sufrimientos, sí, como en medio de las victorias. En medio de las aflicciones y en medio de los vituperios, sí, como en medio del gozo y de la alegría. En todas circunstancias de nuestra vida. ¿Tenemos razón para achantarnos y decir ando volando bajo? ¿Para perder nuestra esperanza cuando el que ha prometido es fiel? Que a pesar de las dificultades, los dolores, los enfrentamientos que podamos tener y todas las aflicciones que podamos tener en este mundo, podemos poner plenamente nuestra confianza y nuestra fe en Cristo Jesús, en las promesas de Dios, en todo lo que Dios dice en su palabra. Y esta semana usted va a ver, yo le voy a mostrar cuáles algunas de las cosas que usted no cree mucho. Es que yo esto no. Y va a ver que su fe va a ser afianzada si usted comienza a creer en lo que Dios dice ahí. Que podamos decir como aquel hombre: Señor, aumentanos la fe. Aumenta nuestra fe. Porque la fe también es una gracia, es un regalo que viene de Dios. Es un desafío para cada uno de nosotros. Que en medio de las circunstancias que estemos viviendo, circunstancias que cada día se ponen más difíciles, hermanos, nosotros podamos tener mayor gozo y mayor alegría, sabiendo qué nos espera, sabiendo a dónde vamos. Que así el mundo esté patas arriba, dice que podemos estar nosotros firmes, fundamentados en la roca, confiando plenamente y creyendo plenamente algo que no vemos, algo que no vemos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Que cada día podamos crecer, Señor, en esa certeza, en esa seguridad y en la fe de que todo lo que tú dices en tu palabra es una realidad, es veraz, es absolutamente cierto, y que todo lo que tú has declarado un día, Señor, se cumplirá. Que podamos tener esa esperanza segura. Gracias, Dios. Te rogamos, Señor, ayúdanos a crecer en nuestra fe. Ayúdanos a poner toda nuestra certeza y nuestra seguridad en ti y en tu palabra, Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.